En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Tenía un hermano casi de mi edad, que era el que yo más quería, aunque a todos tenía gran amor y ellos a mí. Juntábamonos entrambos a leer vidas de santos. Espantábanos mucho el decir en lo que leíamos que pena y gloria eran para siempre. Acaecíanos estar muchos ratos tratando de esto, y gustábamos de decir muchas veces, para siempre, siempre, siempre. En pronunciar esto mucho rato era el Señor servido. Me quedase en esta niñez imprimido el camino de la verdad. De que vi que era imposible ir a donde me matasen por Dios, ordenábamos ser ermitaños, y en una huerta que había en casa procurábamos como podíamos hacer ermitas poniendo unas piedrecillas que luego se nos caían, y ansí no hallábamos remedio en nada para nuestro deseo, que ahora me pone devoción ver cómo me daba Dios tan presto lo que yo perdí por mi culpa. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, el texto que he leído anteriormente pertenece al peculiar prólogo, que según nos dice el propio autor, puede saltarse el lector de novelas, de la obra de Miguel de Unamuno, La tía Tula. Considerada modelo dentro del género narrativo, tanto en nuestro país como fuera de él, fue publicada por vez primera en 1921, si bien sabemos que fue escrita durante la primera década del siglo XX. En 1964, el director jiennense de cine y televisión Miguel Picazo la adaptó a la gran pantalla, con una ya consagrada Aurora Bautista, actriz de Las inolvidables Locura de Amor y Agustina de Aragón, en el papel protagonista, y a quien acompañaban el reconocido galán argentino Carlos Estrada y la grandísima Irene Gutiérrez Cava. Novela de una sutil y a veces no tan sutil carga erótica, su protagonista Gertrudis se hace cargo de 5 niños tras la muerte de su hermana Rosa y de la segunda esposa de su cuñado Ramiro, Manuela. Personaje fuera de lo corriente, a través del cual se explora la dicotomía virginidad-maternidad ligada a los fundamentos del cristianismo, Tula o Gertrudis va mostrándose a lo largo de la novela con una personalidad mucho más rica, intensa y compleja de lo que pudiera parecer al comienzo de la obra. Buenas tardes, amigas y amigos, soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería, concretamente el número 33, en Radio Proverso, la radio que es cultura. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro agrado. Y es que Miguel de Unamuno y Hugo nació el 29 de septiembre de 1864, hace exactamente 158 años, en Bilbao, falleciendo, como sabéis, un 31 de diciembre de 1936. Hombre de profundísima formación clásica, cultivó narrativa, filosofía, poesía posromántica y teatro. Si bien conocido sobre todo por sus peculiares novelas, que él llamaba nivolas, y relatos, valen realmente la pena sus libros de viajes y unas cartas que lo revelan como un auténtico epistológrafo. Respecto a aquellos, os recomiendo la lectura de la recopilación Viajes y Paisajes, antología de crónica de viaje, publicada en 2014 por Ediciones por la Línea del Horizonte. Respecto a las cartas, según los hispanistas Colette y Jean-Claude Rabaté, solía escribir 3 o 4 epístolas diarias, pudiéndose contabilizar unas 50.000 misivas. Solamente en la casa de Unamuno existen 20.000 recibidas. Durante el franquismo, eso sí, muchos se deshicieron de las cartas que les enviaba el escritor por miedo. De días extraños sabemos los raros, los que nos conformamos sin recibo. Del insomnio sabemos los soñadores, porque de tanto fantasear en el día, la noche y su luna nos quedan grandes. De remiendo sabemos los fracturados, que acabamos cosiendo parche y doblando los bajos de los reflejos, para que no deslumbren a nadie. De siestas en soledad sabemos los acompañados, que escuchamos voces aisladas, pero no entendemos el significado de las palabras.
De la lluvia sabemos los que nos inundamos, de letras, café, cerveza, caricias y otros somníferos adictivos y sanguinarios. Del cristal de la vida, no sé quién sabe, porque el mío está roto, y nadie viene a repararlo. La intensa y hermosa composición que acabo de leer pertenece a la primera invitada de esta tarde en nuestro programa. Ella se llama Encarni Buendía Campos. El poema se llama Raros y pertenece a su primer poemario, Hilos en la desescalada, publicado recientemente por el Centro de Estudios Linarense. A ella tuve la oportunidad de conocerla personalmente en la última edición del Encuentro Internacional de Poesía de Úbeda, a través de mi querido amigo, el maestro Paco Mateo. Y sí, realmente me gustó lo que escribía. Muy pronto Encarni, natural de Linares y profesora de química en un instituto de enseñanza secundaria, nos acompañará en Noche del Baratillo, como escritora invitada. Eso será en unas cuantas semanas. Ahora, escuchémosla aquí. Es de esas personas que vale realmente la pena escuchar. Hola a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Tomás Sánchez Rubio la oportunidad para darme a conocer en este espacio. Voy a presentarme brevemente y enseguida paso a detallaros un poquito de mi libro. Yo me llamo Encarni Buendía Campos, nací en Linares, ciudad en la que resido y trabajo como profesora de física y química. Pero mi infancia transcurrió en la estación Linares Baeza, un enclave ferroviario para la Comunidad Autónoma de Andalucía antes de que implantaran los trenes de alta velocidad. Desde pequeña soy aficionada a las letras, me gusta leer y también me gusta bastante el flamenco. Creo que gran parte de que yo sea así la tienen mis primeros maestros de lengua, de matemáticas y de baile en esta entidad local menor, a unos 7 kilómetros de Linares. He sido finalista y seleccionada en concursos de microrrelatos, he participado en recitales y diversas antologías poéticas y bueno, algunos de mis versos han visto la luz en blogs literarios como Repoelas o la revista poética Azar. La verdad es que con el aislamiento y en la pandemia me lancé a escribir y estoy aquí porque de aquel extraño periodo ha nacido un libro de poemas, mi primer libro, que se llama Hilos en la desescalada. Y le puse este nombre porque hay cuerdas que nos sostienen, los familiares, los amigos, los libros, la música, etcétera. Pero ante la falta de abrazo y el cumplimiento de la distancia segura que todos vivimos, me refugié en los grandes poetas, como son César Vallejo, Ángel González, José Hierro, Miguel Hernández y por supuesto Machado. Digamos que Machado es mi poeta de cabecera. Y de aquel periodo pues me descubrí una noche escribiendo unos versos que estaban pues salpicados de silencio, de desamor, de tiempo sin medida, y la verdad es que nunca pensé que aquellas letras, ¿no?, pues me iban a conducir hasta un libro. La verdad es que a veces iniciamos caminos y descensos que están llenos de incertidumbre, pero la única certeza que tenemos es la certeza de saber que tenemos que recorrerlo, nada más, no sabemos dónde nos van a conducir. Y bueno, voy a hablaros un poquito de este libro, ¿no? Empiezo, si os parece, por la portada. En la portada aparece una mano que sostiene una marioneta que a su vez pende de unos hilos. Quizá lo más poético de la portada sean esos hilos y más concretamente su color. El color es amarillo y he querido reflejarlos así porque no son solo hilos, son una especie de rayos de sol. Son los hilos que no vemos y nos suelen sujetar siempre
Quizá por eso pasen desapercibidos. Y he querido darle la relevancia, ¿no?, a estos hilos que son tan importantes en la vida de las personas, como son, pues, en mi caso, pues la música, el arte, los familiares, los amigos, etcétera, etcétera. Y que realmente, ante una vivencia insólita como la llegada de un virus, pues te hace caer en la cuenta de que siempre están ahí y que muchas veces no ves. El poemario se divide en dos partes. La primera parte se titula Versos escritos desde otra llaga. Y en esta parte hago referencia a las heridas de la vida, que casi siempre pues suelen tener denominadores comunes, como es el desamor, la soledad, el miedo a la pérdida, la muerte, etcétera, ¿no? Y hago un poco un llamamiento a que la gente reconozca sus propias llagas a través de otras, ¿no? Esta parte del poemario nace de eso, de leer a grandes poetas, de cuando te tomas un café con una amiga y te cuenta un problema, o simplemente pues eso, cuando te enfrentas a una pandemia que nos hace caer en la cuenta de que somos extinguibles. Esta parte viene encabezada por un poema de Machado que paso a leeros. Y dice así: Hoy buscarás en vano a tu dolor consuelo. Lleváronse tus hadas el lino de tus sueños. Está la fuente muda y está marchito el huerto. Hoy solo quedan lágrimas para llorar. No hay que llorar. Silencio. Y bien, pues la verdad es que aquí hay poemas también que se ajustan a una estructura y métrica definida. Hay coplas, hay seguirillas, hay romances. Os voy a leer algunos de esta primera parte. El primero de ellos, que se titula Bautizo. Quiero desbautizar al mundo, aprenderlo desde cero, borrar esas cicatrices de religión y política, de rancia moral y sexo. Quiero estudiar un diccionario sin ficciones ni memoria, nuevo, reluciente, inédito. Un libro y una vida sin contrarios, donde la felicidad sea el verdadero sacramento, al reflejar solo lo bueno. Bien, como iba diciendo antes, pues también tengo algunos que hacen referencia a la pandemia, ¿no? Paso a leeros uno que se titula Vacuna. Vacuna contra las malas lenguas, contra el hipo que produce mirar de menos y hablar de más. Vacuna contra la ceguera, contra la decana que se adueña de las entrañas. Vacuna contra los virus y las bacterias, contra el nido podrido que coloniza el alma. Anticuerpos tengo de las dos primeras. En bragas me pilla la tercera. Os voy a leer un poema de los últimos, el último, que le dedico al maestro don Antonio Machado. Algún día le devolveré la visita. Llenaré mis labios con tierra santa, dormida, polvo de poema. Leeré el verso de la vida mientras acaricio su tumba. Usted no lo sabe, pero sus letras fueron faro de mis peores tempestades. Su maestría, bondad
y sufrimiento me apartaron del peor pozo, el más oscuro y hondo. La verdad de mi soledad se dejó ver con sus soledades en compañía. La poesía se escribe con el honor del alma y hay que tener el alma muy blanca para escribir. Hoy es siempre todavía. Bien, pues ahora os hablo un poquito de la segunda parte. Esta parte del poemario la titulo como La envoltura de mi silencio. Es una parte mucho más intimista, en la que los versos ahora sí nacen por la necesidad de curarme mi propia llaga. Esta parte viene encabezada por un cachito de un poema de César Vallejo, que dice así: hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Ya lo decía. Casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. Os voy a leer alguno de mis poemas de esta parte. El primero que os leo se titula Dar. Y dice así: ensayé un grabado de besos, poemas y recuerdos. Pinté una acuarela de pensamientos y de manos. Intenté la pintura al óleo con el ritmo de los latidos. Y te lo regalé todo. No sé si al final viste el mosaico quejíos de quien nunca se queja. Ya no me queda nada, solo la envoltura de mi silencio en la que crece la tristeza enferma como una mala hierba incurable. Voy con el segundo. Este se titula Hipoteca. A veces duele tanto la vida que solo me parece muerte. La oscura rosa florece, me arañan sus púas, me circunda su corola, su hedor negro me impregna memoria y ropa. El fétido calvario, incalculable, me pide a gritos una hipoteca. Voy al banco, espero, confío. Se cuece la gestión que lo haga pequeño, aplazable por partes. Diazepam u otros ansiolíticos mitigan la maldita burocracia de poder. El plazo de su estudio ha concluido. Su préstamo no ha sido concedido. Nunca se financia el 100%. Por último, voy a leer el último, valga la redundancia, de esta parte, que se titula Nada mío. A ver, lo encuentro. Aquí está. Llévate lo que quieras. No hay nada mío, salvo el aire que no exhalo con mi suspiro. Pero ese aire encerrado en mi boca me quita el hambre, me comprime el estómago, no viaja por mi sangre. Yo me despido, me llevo mi lamento, llaga en mi abrigo, no hay nada mío. Gracias, gracias a todos por escucharme. Hoy, en la sección de la Raíz, espacio donde tratamos el origen, la etimología de las palabras de nuestra rica lengua castellana, continuaremos también esta semana, como la anterior,
comentando algunos términos que pueden parecer anacrónicos, habiendo perdido su carácter ofensivo y malsonante, pero a que hasta hace muy poco se usaban como insultos en español. Efectivamente, en la actualidad no pasan, en la mayoría de ellos, de tratarse de voces pintorescas e incluso simpáticas. Empezaremos esta tarde por la palabra zarrapastroso. Efectivamente, se trata de un ejemplo claro de cómo un término despectivo en lo material pasa a aplicarse a la índole moral de las personas. De un primer significado como desaseado, andrajoso, desaliñado o roto, pasó a designar a una persona despreciable. Esta palabra se compone a partir del sustantivo coloquial zarrapastra, relacionado con zarria o zarpa, que según Corominas es el lodo o barro que se pega en el pie descalzo o bien en la parte inferior del ropaje harapiento de un mendigo. La palabra majara, con sus sinónimos majarón y majareta, referida vulgarmente a una persona loca o chiflada para nosotros, provendría del árabe mahrum, que tenía relación con el término haram, tabú, evolucionando a un significado negativo del tipo de persona negada, excluida, anatematizada, prohibida, y de ahí sencillamente a desgraciado. Granuja se llama así al conjunto de los granos de la uva desprendidos de su racimo y por tanto de aspecto irregular y mala presencia. De aquí que pasara a usarse para designar al conjunto de muchachos, pillos, vagos sin oficio, que pululaban por las calles de las ciudades. La palabra pues parece provenir de un término del latín vulgar, granuculum, una forma neutra plural en A concretamente, que por lo tanto sería un colectivo, variante del diminutivo granulum. Al ser en origen un término colectivo, podemos decir la granuja o bien los granujas, semejante a lo que ocurre con el término canalla en español. Podemos decir que una persona es un canalla o bien podemos hablar de la canalla en general. De este término nos ocuparemos en otro programa. Babieca era el caballo del Cid Campeador, como sabemos todos. Pero parece que el hecho de utilizarla como insulto no tiene nada que ver con él. Según la Real Academia de la Lengua, babieca es una persona floja o boba, y parece que la palabra provendría de baba. Literalmente, babieca sería la persona que babea. En cuanto a zarandaja, en el español general coloquial, significaría una cosa menuda, sin valor o de importancia muy secundaria, usándose sobre todo en plural. Como regionalismo aragonés, significa desperdicio de la rese. En árabe hispánico, sarán significaría criba. Se dice que el origen estaría en el latín serotinalia, que se aplicaba al fruto tardío, excesivamente maduro y por tanto de mal aspecto. Como adjetivo, zarandaja, zarandajo, son asimismo regionalismos de algunos países americanos que aplicados a una persona significarían despreciable. Para terminar, tomamos la palabra ñoño, que es un término corrientemente aplicado a una persona muy apocada y remilgada, que se queja y asusta por cualquier pequeña cosa. Es voz de creación expresiva, como casi todas en las que interviene la literación o repetición de sonido. Su significado primero parece haber sido el de caduco, débil, en decadencia, del término latino referido al abuelo o al viejo decrépito, que era nonnus, semejante a papus, que también significaba anciano. En latín eclesiástico, el nonnus es el monje. Según la RAE, este término tendría tres significados. El primero se referiría a una cosa que es sosa y de poca sustancia. El segundo es para referirse a una persona de poco ingenio. Y finalmente el tercero, con un significado en desuso, sería algo caduco, algo pasado de moda. Comentar el término ñoño nos lleva al origen de la representación escrita de la ñ, cuya evolución se revela en la Edad Media. La ñ proviene de la unión de la n y una virgulilla que representaba a otra n pequeña y achatada cursivamente,
que con los siglos derivó en una raya, ya que este fonema nasal palatal no existía en latín, y se representaba por dígrafos como NN. En otras lenguas, tal fonema se representó con GN, es el caso del francés, o NH, como es el caso del portugués. Y precisamente, pues hablando de esta letra, pues aprovecho para comentaros que efectivamente deberíamos estar orgullosos, ¿no?, de ella como hablante del castellano, ya que no existe efectivamente en ninguna otra lengua. El sonido sí, como hemos visto, pero no esta representación gráfica tan original. No es la primera vez que la siguiente invitada en el programa de hoy nos acompaña en la estantería. Ella, como persona y como creadora, es una mujer de ricos matices, de férrea voluntad y de un inabarcable mundo interior. Yo tenía claro que debía volver a estar con todos nosotros. Sus textos aparecen en las redes con la firma Loudana. No os perdáis sus reflexiones lúcidas y certeras, sus versos sinceros y limpios. Ella nos trae esta vez una recreación del Príncipe Feliz, el inolvidable cuento del gran maestro Oscar Wilde. Su nombre es Lourdes Madueño y viene de Málaga, su ciudad natal. Vale realmente la pena escuchar lo que nos dice. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en la estantería. Lourdes, amiga. Un príncipe que no era feliz. A veces me disfrazo con plumas de gaviota. Camino sobre tus pies como una hormiga. Me acomodo en tu regazo hecha un ovillo. Te abrazo en las noches de llanto. Me perfumo con las flores del jazmín y me transporto con el viento hacia tu nariz para que puedas recordarme con ternura. Una vez, hace mucho tiempo, me vestí de mariposa para que Golondrina viera que yo siempre estaba con ella, en las buenas y no tan buenas. Coloqué bien mis antenas y con un vestido chillón del color de un girasol en primavera intenté atraer la atención de su luz hacia otra dirección. Mi intención era hacer que descubriera, como a quien le cae encima una manzana newtoniana en la cabeza, cada señal que le ayudara a caminar. Así que revoloteaba mi aura de esta guisa vestida a su alrededor. Pero la ingenua pajarita se distraía intentando hacer nuevas amigas o rechazando a los cucos zalameros que la pretendían para planear con alevosía sobre la laguna y luego, si te he visto, no me acuerdo. Tenía que apartarla de aquella bandada que la miraba de arriba a abajo cuchicheando entre irónicas risitas y solo pensaban en las esmeraldas que se encontrarían al llegar a Egipto. Así que batía y batía mis alas frente a ella con la sutil fortaleza de una madre que guía a su hija con firmeza, hasta que por fin desvié su atención y a partir de entonces todo cambió, pues mientras las demás marchaban a tumbarse al sol en un oasis con palmeras, ella se quedó en la laguna volando alrededor de un junco del que se enamoró toda locuela, como polluela recién salida del cascarón, hasta que se percató de algo y dijo arrepentida: no es amor tenerme volando como pájara boba a tu alrededor, noche tras noche y día tras día. Yo quiero hacer otras cosas, viajar por el mundo, bailar con las estrellas, pero tú no me dejas y tampoco me acompañas. Con la brisa me engañas y no me das calor. Por fin partió con la esperanza de alcanzar a sus amigas tras el meridiano, pero tomaría otro rumbo en su camino, que la acercaría sin dudar a su destino. Llegó a una lúgubre ciudad, donde se hallaba un príncipe paciente, como un rayo dorado, todo reluciente,
proyectándose desde la tierra hacia el cielo. Era de noche y al verlo a lo lejos, en aquella lóbrega ciudad, su luz le recordó a ese fuego confortable frente al que se reúnen los humanos para darse mutuamente amor. Así que se acercó buscando su cobijo. Las suaves plumas de golondrina cosquillearon los pies del príncipe estatua, que sintió como una cálida serpentina ascendiendo por todo su cuerpo de oro, y aquellas ardientes chispitas de magia le hicieron recobrar la dulzura de su voz. Un líquido meloso lleno de vida se le derramó a borbotones por los ojos, desahogando tantos años de emoción contenida. Porque eran los tiempos de los príncipes que no lloran, y menos si eran varón. Porque eran los tiempos de la no compasión, de mirar para otro lado e ignorar al corazón. ¿Qué cosa tan rara es esta, un príncipe feliz que llora?, dijo Golondrina. ¿Por qué lloras siendo tan rico y admirado que hasta te pusieron en un pedestal? No, Golondrinita, nada tiene que ver la vestimenta con lo que acontece en el interior. Feliz, sí, creía serlo, hasta que me subieron aquí y desapareció de mi vista todo aquello que aprendí. Mi visión del mundo cambió. Ahora me siento preso y culpable de un pasado que quisiera enmendar. Lloro de pena, siento rabia y una cruel impotencia al ver el hambre y la injusticia en mi ciudad, pero ni un solo dedo ya puedo mover. Les ayudaría ahora mismo, sin dudar. Les ayudaría. Oh, si yo pudiera renacer. Todo el oro de mi cuerpo me arrancaría, que de nada me sirve estando muerto. Y en nada ayudó a nadie estando vivo. Aquello que le contó era el motivo por el cual yo atraje hasta allí a Golondrina, pues siendo compañeros los dos, podrían ayudar a muchos hambrientos que enfermos permanecían olvidados, no tenidos en cuenta por los otros ciudadanos, que se apavoneaban sin pensar en los demás. La dulce pajarita, conmovida por la congoja de aquel ser y el sufrimiento de tanta gente inocente, se puso alas a la obra para ayudar al príncipe infeliz, haciendo por él todo lo que él no hizo ni ya podía hacer. Tuvo que desmenuzarlo poco a poco, llevando sus valiosas piezas a las pobres gentes necesitadas. Ella se apenaba viendo cómo él se desprendía de sí mismo, desapareciendo rubí a rubí, lámina a lámina, su cuerpo de oro. Y sin darse cuenta, también ella estaba comenzando a desaparecer, pues cada día que pasaba allí, el clima se tornaba más frío. Sin embargo, le había nacido de forma irremediable en su interior una llama tan cálida, tan amorosa, que le era ya imposible emigrar. Hasta que un día aquel porte dorado del príncipe había desaparecido por completo. Todo lucía ahora con un nuevo resplandor. Brillaban la pura naturaleza nevada y las sonrisas de los niños que por fin tenían pan, abrigo y ganas de vivir. Pero el cuerpecito de Golondrina ya no daba más de sí. Se apagaba por momentos y en un anhelado gesto se atrevió a pedirle un beso al príncipe, que ahora, aún desvencijado, se sentía muy feliz. El ave posó el piquito sobre sus labios, entregándole el último aliento de aquel extraño invierno, cayendo desplomada a los pies de su amado compañero, con la certeza de que ambos acababan sus días con el corazón radiante y pleno. Sucedió entonces que ya nadie quería ver aquella estatua, porque había perdido toda su bella apariencia, y decidieron fundirla para hacer con el metal otra figura figurada,
que se asemejara a los ciudadanos de Postín que gobernaban allí. Pero en un intento por deshacerse del cuerpo, descubrieron algo que fue imposible destruir. Era el corazón del príncipe, que sin importarle cuál era su precioso metal, se había convertido en todo un noble, impecable, amoroso y muy leal. Entonces batí mis alas de mariposa en torno al oficial encargado de fundirlo, que sintió el impulso por depositar el corazón del príncipe feliz junto a los restos de golondrina, de tal modo que pude envolverlos ahora sí con mis plumas etéreas, dejando salir toda la magia de mi luz, y en un cálido abrazo los elevé conmigo hacia el hogar que les era prometido. Allí donde reina el susurro del viento, allí donde los árboles te amacan contándote historias de brujos y magas, allí donde el agua es solo pureza cristalina, allí donde el amor te arrulla tan sincero en un tibio, apasionado e infinito ronroneo. El 7 de octubre de 1936 llegó al puerto de Sevilla un destacamento de militares de la Wehrmacht con abundante material bélico, incluyendo 41 carros de combate Panzer. Se trasladó en tren hasta los castillos de la Jarijuela de Cáceres. Su aportación durante la Guerra Civil resultó fundamental para la victoria del alzamiento nacional. La llamaron Operación Drone, zumbido. Francisco Franco, Adolf Hitler, Wilhelm Canaris o Walter Warlimont resultaron fundamentales, pero también tuvieron un papel relevante otros personajes secundarios. Muchos años después, y por diversas casualidades, se inicia la búsqueda de una cacereña y un alemán que se enamoraron en el transcurso de esta mencionada Operación Drone. Es esta la sinopsis o reseña argumental, incluida en el blog del autor, Las flores de tu vida, de la apasionante novela titulada Operación Drone, Nazis en Cáceres, una obra altamente recomendable. Su autor es el poeta y novelista Fernando Ángel Lumbrera García, nuestro siguiente invitado de esta tarde. De Fernando Ángel diremos que nació en la ciudad de Cáceres el 30 de mayo de 1963. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura y tiene en su haber diversos premios y reconocimientos. De sí mismo, dice aceptar de buen grado el ser feo, católico y sentimental, como aquel inmortal marqués de Bradomín de la sonata de Valle-Inclán. Por encima de todo y como principio inalienable, defiende la familia y la amistad. Vive en Tomares, Sevilla, pero sin romper nunca y bajo ningún concepto su vinculación con la tierra que lo vio nacer. Desarrolla su carrera profesional en la capital andaluza, ya hace más de 25 años, vinculado a entidades en el ámbito de los impagados, departamentos de recuperaciones y recobro. Ha ejercido en ese campo diferentes responsabilidades que ha compaginado con su incansable actividad literaria. La novela Operación Drone es su libro más reciente, publicado en Ediciones Alfar. Anteriormente sacó a la luz El moroso ese gran desconocido, Divertimento, Azul Poesía, Historias Azules, Las flores de tu vida y Percibo Azul, todos publicados asimismo por Ediciones Alfar. Buenas tardes, Fernando Ángel. Es todo un placer tenerte esta tarde con nosotros. Bienvenido a La Estantería. Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a todos los oyentes de La Estantería y de Radio Proverso. Es un honor para mí participar en tu programa y agradezco de todo corazón la invitación. Me pedías que te hablara del porqué de escribir, de mi obra y también de mis libros. Bueno, aparte de los libros típicos de juventud, de los 5 y los Hollister, todo empezó en torno a los 14 años, ya lo he contado más de una vez. Era muy lector en aquella época, en mi casa se respiraba un ambiente de libros y de lectura
Mi padre era juez, pero también era historiador y publicaba libros. Mi madre era archivera y justo encima del archivo histórico donde trabajaba estaba también la biblioteca municipal. También mi hermano mayor era muy lector y me prestaba algunos libros y otros que, bueno, los cogía sin que se enterara. En ese marco también interviene un profesor de literatura en el instituto que amaba la literatura y a la vez me hizo amarla a mí también. Al explicarla con esa devoción, con esa claridad, pues te imbuía ese amor a la literatura también. Me convertí en un lector compulsivo y también de esa época son unos intentos de primeros versos y primeros relatos que al final fueron a descansar durante unos cuantos años y por cuestiones de la vida fueron a parar a una carpeta. Después, muchos años después, al frente de un departamento de recuperaciones fui tomando unas notas que poco a poco fueron tomando forma y se convirtieron en un libro. A partir de ahí, una vez terminado, tomé contacto con la persona que probablemente es la persona más importante en mi carrera literaria, que es Luis Oliva, es editor de Ediciones Alfar. A él le expliqué durante 3/4 de horas el proyecto de libro y cada capítulo. Él aguantó estoicamente toda esa explicación, creyó en mí y fruto de esa relación llegaron a publicarse 5 de mis 6 libros. El primero salió publicado en 2009, tiene que ver con esa profesión en departamentos de recuperaciones, se llama El Moroso, ese gran desconocido divertimento, y fue sin duda un intento de acercar la cuestión de los impagados y el departamento de recuperaciones a la gente, pero en tono de ironía. También sumaba mucha información y por supuesto una dura crítica a una sociedad del consumo exacerbado. A partir de ahí ya sí que se me metió en las venas eso de escribir, era muy feliz haciéndolo, sigo siendo muy feliz haciéndolo y además publicar evidentemente para mí es un sueño, son muchas ilusiones. Entonces ideé una trilogía en la que plasmar mis ideas sobre el mundo y la sociedad. Creé un universo paralelo frente a un universo, un mundo tan negro como el que vivimos en demasiados sentidos. Yo creé un universo azul en el que pasaban las cosas tal y como a mí me gustaría que pasaran. Y qué mejor color para ese universo que el color azul, que es el mío, ¿no? Así nació esa trilogía azul, como te decía, y el primero de los libros se publicó en 2010, es Azul Poesía. A partir de aquellos primeros versos de juventud se sumaron muchos más poemas y para completar ese libro del que te hablo, ¿no? Azul Poesía. Recuerdo que sorprendieron sus páginas en color celeste y las letras en azul marino. Toda la trilogía, por el éxito que tuvo, va en ese formato, tanto las páginas en color celeste como las letras en azul marino. De ese libro, Azul Poesía, se siguen vendiendo ejemplares y en alguna ocasión se ha planteado hacer una segunda edición, increíble para tantos años después y para un libro de poesía, claro. De ese libro me gustaría leeros el segundo de los poemas, que es toda una declaración, digamos, de intenciones en relación a mi manera de entender la poesía. Habré de escribir un primer poema.
He de lograr simple poesía, nada más, esquivando el penoso afán del iniciado, la insaciable perfección del erudito, ausente de generación y movimiento. Verso en letra pequeña, aferrado a lo mío, placer con la palabra unida ambicionado, tan solo un primer poema he de lograr. Huiré de la armadura que ahoga sin razón, formalidad en vano, alejando superiores lenguajes académicos, pretendida sencillez, y frente a lo oscuro, en abierto desdén, claridad ansiada. Espabila musa y de una vez despierta, ya tengo el alma en carne viva, predispuesto para afrontar el reto en 1000 renglones, sacar afuera dolor y sentimiento, afectos y amor, lanzar al viento. Mi cabeza estalla con tanta verborrea, deseando huir de la cárcel de la mente. ¿Por dónde andará esa musa traicionera? Acuda sin tardar a estos dedos indelebles. Después, lo siguiente fue volver a aquella carpeta en la que tenía una serie de relatos y evidentemente trabajé con ellos y luego creé muchos más y fruto de ellos se publicó y se editó en 2013 Historias Azules. Es un conjunto de relatos muy distintos entre sí, tanto en forma como en fondo. Y precisamente el primero de ellos es el que en el que se explica ese universo azul en el que yo confío y espero que algún día podamos disfrutar. En 2016 terminé con la trilogía azul. Se publicó una novela que se llama Percibo Azul. Es mi primera novela y evidentemente le tengo mucho cariño porque me costó muchísimo trabajo. Es una novela corta pero intensa, muy muy intensa desde el principio al fin. Tanto trabajo me costó que después de terminar una primera versión y una relectura sosegada, lo que hice fue cambiarla totalmente de principio a fin, al no estar convencido del todo. Recuerdo, os hablaba antes de Luis Oliva, editor de Alfar, y como anécdota baste que contaros que cuando había leído la novela y yo esperaba respuesta de su decisión de publicar o no, me citó a su despacho y bueno, la expresión fue muy divertida porque me comentó, bueno, no es el Quijote pero me gusta, te la vamos a publicar. Yo, bueno, sonreía evidentemente y como siempre muy agradecido. Es evidente que fue un éxito de crítica y especialmente de personas muy vinculadas a las letras, cosa que me sorprendió bastante. Fue tanto periodistas, escritores, editores, blogueros literarios hablaban muy bien de esa novela y evidentemente me supuso pues momentos muy gratificantes, ¿no? Antes de la novela de Percibo Azul, en 2014, salió publicado uno de mis proyectos más bonitos. El libro se llama Las flores de tu vida. Se trata de un libro diferente en el que se pueden guardar para siempre hasta 11 flores, apuntando la fecha y el motivo por el que esa flor entra en nuestras vidas. En apariencia puede parecer un libro sencillo, pero no lo es. Son más de 2 años de trabajo puliendo el proyecto en todos los sentidos. Y ahí también agradecer la labor tanto de Luis Oliva de Alfar como también el impecable trabajo de Miguel Ángel Sánchez de Imprenta Casmos en Salamanca. En noviembre de 2020 se publicó mi último libro, la novela Operación Dron Nazis en Cáceres, que vaya por la 3ª edición y me está reportando muchísimas satisfacciones. La última ha sido la presentación en el Club Era de Mar de la Antilla con
cantidad de asistentes, en fin, todo, muchísimo cariño y muchísimo interés por esa novela. Todo empezó buscando información para otra novela. Hay un castillo a las afueras de Cáceres que se llama Castillo de las Erguijuelas de Arriba, junto a la Nacional 630, se trata de un castillo al que yo estuve muy vinculado en mi infancia y del que guardo un magnífico recuerdo. Yo iba allí a pescar con mi padre y con mis hermanos y de repente, buscando esa información para la otra novela, me encuentro con que por allí pasó durante la Guerra Civil un destacamento de hasta 307 militares. Sucedió en secreto y para enseñar a los militares del alzamiento nacional, tanto en el uso de maquinaria pesada como en tácticas de combate. Lógicamente, por ser un sitio tan especial para mí y por desconocer esos hechos históricos, el suceso se me metió en las venas y ya no pude parar hasta terminar la novela. La pretensión de Operación Dron es dar a conocer esos hechos históricos, igual que otros hechos históricos que también conocía, pero no son tan conocidos a nivel popular como las escalas que hacían los Zeppelin en Sevilla cuando realizaban vuelos transoceánicos. No se trata de una novela histórica. Es evidente que podía haber intentado hacer una novela histórica de 1000 páginas con toda la información, pero he preferido que tanto el lenguaje como el tipo de novela sea otro muy distinto, llevármela a mi terreno, a una novela de personajes y de sentimientos, aunque eso sí, basada en hechos históricos. Esos hechos históricos se suman a un amor a la antigua usanza y una investigación que se produce muchos años después. Todos esos tres elementos constituyen la trama de la operación. Como digo, la novela está gustando mucho, todos son elogios y sigue con su recorrido y además exitoso, gracias a Dios. Tomás también me preguntaba por mis proyectos. Basado en el libro de las flores del que os hablaba, tengo 2 novelas terminadas y la idea es publicar a corto plazo la primera de ellas. También estoy escribiendo otra novela pero aún le queda mucho trabajo. Por otro lado también voy a terminar durante el último trimestre un guión de cine, o pretendo terminar en el último trimestre del año un guión de cine basado en la novela Operación Dron Nazis en Cáceres, y para entregárselo a un productor de cine amigo que me lo ha comentado y me hace mucha ilusión porque también mi vida está muy vinculada al cine. Además hay previsión de realizar firma de mis libros en la Feria del Libro de Sevilla, en la segunda quincena del mes de octubre, en la caseta de Ediciones Alfar. Todo esto está por confirmar, pero espero que sea así. Y para terminar, quería hacer un poco hincapié en el sentido de escribir, ¿no? Una de las cosas más bonitas que he hecho es dar unas charlas a niños de entre 7 y 11 años en un colegio, con motivo del Día del Libro. 2 grupos de 100 niños, y yo les comentaba y les transmitía que un escritor intenta comunicar sus ideas y sus sentimientos. Y realmente eso es lo que procuro hacer en cada poema y en cada novela, en cada relato, ¿no? Transmitir ideas y sentimientos. Por eso nacen desde el corazón. Además,
participar de esa manera y el escribir de esa manera, publicar, me ha reportado momentos en mi vida muy especiales de reencuentro a través de las presentaciones de libros y charlas. Pues bueno, cantidad de amigos, antiguos compañeros, nos hemos vuelto a reunir y lógicamente he disfrutado muchísimo de ello. Para terminar, Tomás, quería repetirte mi agradecimiento más sincero por permitirme entrar en tu estantería y en Radio Proverso. La mejor de las suertes para ambos, para ese proyecto cultural tan bonito. Y despedirme también de tus oyentes. Ya saben que pueden encontrarme en redes sociales, solo tienen que buscar Fernando Ángel Lumbrera García en Facebook o en Instagram. Muchos abrazos azules para todos. Era a Rosa, y no a su hermana Gertrudis, que siempre salía de casa con ella, a quien ceñían aquellas ansiosas miradas que les enderezaba Ramiro, o por lo menos así lo creían ambos, Ramiro y Rosa, al atraerse el uno al otro. Formaban las dos hermanas siempre juntas, aunque no por eso unidas siempre, una pareja al parecer indisoluble y como un solo valor. Era la hermosura espléndida y algún tanto provocativa de Rosa, flor de carne que se abría a flor del cielo a toda luz y todo viento, la que llevaba de primera vez las miradas a la pareja. Pero eran luego los ojos tenaces de Gertrudis los que sujetaban a los ojos que se habían fijado en ellos y los que a la par les ponía raya. Hubo quien al verlas pasar preparó algún chicoleo un poco más subido de tono, mas tuvo que contenerse al tropezar con el reproche de aquellos ojos de Gertrudis, que hablaban mudamente de seriedad. Con esta pareja no se juega, parecía decir con sus miradas silenciosas, y bien miradas y de cerca aún despertaba más Gertrudis el ansia de goce. Mientras su hermana Rosa abría espléndidamente a todo viento y toda luz la flor de su encarnadura, ella era como un cofre cerrado y sellado en el que se adivinaba un tesoro de ternuras y delicias secretas. Pero Ramiro, que llevaba el alma toda a flor de los ojos, no creyó ver más que a Rosa, y a Rosa se dirigió desde luego. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con la misma obra de nuestro admirado autor, Miguel de Unamuno, con la que empezamos, La tía Tula. Se trata concretamente de un fragmento del capítulo primero de esta entrañable y original novela, texto que por sobradas razones fue una de las lecturas obligatorias durante el lustro, tanto en el antiguo COU como en el bachillerato. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.